Los 12 barcos fantasma más famosos de la historia. Misterios en alta mar. Imagina navegar en medio del océano y ver, entre la niebla, la silueta de un barco antiguo avanzando sin tripulación. A lo largo de la historia, los marineros han contado relatos escalofriantes sobre embarcaciones malditas que aparecen y desaparecen sin explicación. Algunos fueron abandonados en circunstancias misteriosas, mientras que otros parecen condenados a vagar por los mares para siempre. En este video, exploraremos los 12 barcos fantasma más famosos de la historia, desde el legendario holandés errante hasta casos reales como el barco Mari Celeste. Acompáñanos en este viaje a lo desconocido y descubre los misterios en alta mar. El RMS Queen Mary, Inglaterra. El Queen Mary fue un transatlántico británico de la Cunard Line, operando entre 1936 y 1967 en la ruta Southampton-Nueva York. Construido en Escocia, se destacó por su velocidad y lujo, ganando la banda azul en 1936 por ser el más rápido en la travesía. Ofrecía capacidad para 2.139 pasajeros, 776 en primera clase, 784 en clase cabina y 579 en clase turista. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue convertido en barco de guerra para transportar tropas, debido a su capacidad para escapar de submarinos enemigos. Tras la guerra, regresó a su servicio de pasajeros, pero la competencia de los aviones redujo su popularidad. Algunas leyendas dicen que el Queen Mary está embrujado. Muchos testigos han reportado encuentros con fantasmas a bordo, especialmente en la sala de máquinas y los pasillos del barco. En 1967, fue retirado y trasladado a Long Beach, California, donde se convirtió en una atracción turística, albergando un museo, hotel y restaurantes. Hoy está registrado como lugar histórico en Estados Unidos. El Samratulangi PB 1600, Indonesia. El Samratulangi PB 1600 es un barco fantasma indonesio cuya aparición en 2018 sorprendió a las autoridades marítimas de Myanmar, pues navegaba a la deriva sin tripulación a bordo. Este carguero de 177 metros había desaparecido en 2009 y su último registro conocido era en Taiwán, lo que generó especulaciones sobre su extraña reaparición casi una década después. Las fuerzas navales birmanas
descubrieron que el barco estaba siendo remolcado hacia un desguace en Bangladesh, pero quedó abandonado, tras soltarse por condiciones climáticas adversas. A pesar de la explicación oficial, el hallazgo de un coloso metálico vagando en el océano, sin señales de vida, avivó historias sobre barcos fantasmas y enigmas marinos. ¡3! El Caleuche, Chile. El Caleuche es un legendario barco fantasma de la mitología chilota que surca las aguas del sur de Chile, envuelto en una niebla luminosa y misteriosa. Es también conocido con varios nombres, entre ellos, el marino, buque de arte, buque de fuego, barcoiche, buque fantasma o barco de los brujos. Según la tradición, esta embarcación aparece solo de noche, con música festiva y risas que se escuchan desde la distancia, pero desaparece repentinamente si alguien intenta acercarse. Se dice que está tripulado por los espíritus de marineros que murieron en el océano, quienes fueron rescatados por el barco y ahora disfrutan de una vida eterna en su interior. Algunos creen que el Caleuche es controlado por brujos de Chiloé, quienes lo usan para trasladarse rápidamente y castigar a quienes explotan injustamente el mar y sus recursos. La leyenda ha sido transmitida por generaciones, convirtiéndose en uno de los relatos más fascinantes del folclore chileno. ¡4! El Flying Dutchman o el holandés errante, Países Bajos. El holandés errante es una de las leyendas marineras más persistentes y temidas. Se dice que este barco fantasma aparece en noches de tormenta, condenado a vagar eternamente sin llegar a puerto. La historia más popular cuenta que el navío, comandado por el capitán Willem van der Dacken, desafió las furiosas aguas del Cabo de Buena Esperanza. Con arrogancia, juró que llegaría a su destino, aunque tuviera que navegar hasta el fin del mundo. Como castigo, una maldición divina lo condenó a él y a su tripulación a una eternidad errante en los océanos. Quienes han avistado la espectral silueta de esta embarcación, aseguran que es un augurio de desgracia. Algunos creen que la historia se inspira en el capitán Bernard Falk, un marino del siglo XVII, sospechoso de haber hecho un pacto con el diablo. ¡5! El SS Veichaimo, Suecia-Canadá. El Triángulo de Alaska es una zona de desapariciones misteriosas y entre sus víctimas se encuentra un barco cuyo destino quedó envuelto en el enigma. Este es el Veichaimo,
un barco mercante construido en Suecia en 1914 y operado por la compañía Hudson Bay, en Canadá. Se utilizaba para el comercio en el Ártico, transportando pieles y suministros. En 1931, quedó atrapado en el hielo cerca de Alaska y su tripulación lo abandonó temporalmente. Tras una fuerte tormenta, el barco desapareció, pero fue avistado a la deriva varias veces en las décadas siguientes, lo que le valió el apodo de «el barco fantasma del Ártico». A lo largo de los años, exploradores y marineros informaron haberlo visto flotando sin rumbo, pero siempre desaparecía antes de ser recuperado. Su último avistamiento confirmado fue en 1969, después de casi 40 años a la deriva. Hasta la fecha, su destino final sigue siendo un misterio, convirtiéndolo en una de las leyendas marítimas más enigmáticas del siglo XX. #6. MV Joyita, Estados Unidos. Las aguas del Pacífico se extienden tranquilas, pero en su inmensidad ocultan historias inquietantes. Allí, el MV Joyita se desvaneció, dejando tras de sí un misterio jamás resuelto. El buque Joyita era un yate de lujo construido en Estados Unidos en 1931, posteriormente utilizado para transporte comercial en el Pacífico. En 1955, desapareció con 25 personas a bordo, mientras viajaba de Apia, Samoa, a las islas Tokelau. Cinco semanas después, fue hallado abandonado y a la deriva cerca de Fiji, con graves daños estructurales, pero sin señales de la tripulación ni los pasajeros. Misteriosamente, sus radios estaban operativas, sin embargo, no se había enviado ninguna señal de auxilio. Además, los botes salvavidas y parte de la carga habían desaparecido. Se han planteado diversas teorías, desde piratería hasta motín o un fallo mecánico que llevó a la evacuación prematura. A pesar de ello, nunca se encontró rastro de los desaparecidos, de ahí que el MV Joyita es uno de los mayores misterios marítimos del mundo. #7. MV Lyubov Orlova, Yugoslavia. El mar Dominicano, puerta de innumerables travesías, ha sido el destino final de barcos, entre ellos el crucero MV Lyubov Orlova. Esta embarcación, construida en Yugoslavia en 1976, fue diseñada para expediciones en aguas polares. Durante años navegó en el Ártico,
pero en 2010 fue abandonado en Canadá tras problemas financieros. En 2013, mientras era remolcado hacia un desguace en República Dominicana, una tormenta rompió las amarras y el barco quedó a la deriva en el Atlántico. Sin tripulación ni sistemas de navegación activos, fue considerado un barco fantasma. Durante meses, satélites y barcos informaron posibles avistamientos, pero nunca se logró recuperar. Se especuló que podía estar lleno de ratas caníbales, sobreviviendo sin comida a bordo. Su destino sigue siendo incierto. Algunos creen que se hundió, mientras que otros aseguran que aún flota perdido en el océano, convirtiéndose en una leyenda marítima moderna. ¡8! Octavius, Reino Unido. Las aguas de Groenlandia son un reino de sombras y hielo, donde el tiempo parece detenerse y el frío susurra secretos de barcos como el Octavius. Esta goleta de 3 mástiles es uno de los barcos fantasmas más aterradores de la historia. Según la leyenda, en 1775, un ballenero británico se topó con un navío silencioso a la deriva, cerca de Groenlandia. Al abordarlo, los marineros encontraron una visión macabra. Toda la tripulación estaba congelada, inmóvil, atrapada en el instante de su muerte. En la cabina del capitán, una figura rígida permanecía sentada en su escritorio, aún sosteniendo una pluma sobre el cuaderno de bitácora. El último registro fechado en 1762, 13 años antes, indicaba que el barco había intentado cruzar el paso del noroeste, pero quedó atrapado en el hielo. Había seguido su curso, convertido en un ataúd de madera, llevando a sus tripulantes muertos a la deriva. El Octavius nunca volvió a ser visto, pero su historia sigue provocando escalofríos, como un eco de muerte atrapado en el tiempo y el hielo. ¡9! SS Valencia, Canadá, Estados Unidos. El vapor SS Valencia es uno de los barcos más trágicos y escalofriantes de la historia marítima. En 1906, este vapor de pasajeros navegaba de San Francisco a Seattle, cuando una tormenta feroz lo desvió de su ruta, haciéndolo chocar contra los arrecifes de la isla de Vancouver. El barco comenzó a hundirse lentamente, mientras el pánico se apoderaba de los pasajeros. Las olas devoraban los botes salvavidas, y los gritos de los náufragos se perdían en la tempestad.
De las 173 personas a bordo, solo 37 sobrevivieron. Días después, marineros aseguraron ver apariciones de figuras fantasmales aferradas a los restos del naufragio. Décadas más tarde, pescadores informaron avistamientos de un barco espectral navegando en la niebla. Sin duda, el SS Valencia sigue siendo un misterio, un eco de horror atrapado entre la historia y la leyenda. (10) Ryū-Maru, Japón. El tsunami de 2011 no solo arrasó ciudades y vidas en Japón, sino que también originó leyendas de barcos fantasmas en el océano. Uno de ellos es el Ryū-Maru, un caso real de un barco fantasma moderno, víctima de aquel desastre natural. En 2011, tras el terremoto y tsunami que golpearon la costa japonesa, este barco pesquero de 50 metros fue arrastrado mar adentro y dado por perdido. Sin embargo, en 2012, un año después de la catástrofe, el Ryū-Maru reapareció a la deriva en el Océano Pacífico, vagando sin rumbo cerca de las costas de Alaska. Su imagen solitaria en alta mar lo convirtió en un símbolo de la tragedia y del poder incontrolable del océano. Ante el peligro que representaba para la navegación, la Guardia Costera de Estados Unidos decidió hundirlo a cañonazos, convirtiéndolo en un verdadero fantasma del mar. (11) Bella Amica, Luxemburgo. Bajo el sol del Mediterráneo, donde el mar italiano ha susurrado secretos durante siglos, apareció un barco desconocido, una goleta de estilo clásico nunca antes vista en Italia. No había registros de su existencia en ningún país, y la única identificación a bordo era una misteriosa placa de madera con el nombre Bella Amica. En 2006, la Guardia Costera italiana lo encontró a la deriva cerca de Cerdeña, sin tripulación ni señales de lucha o emergencia. Al abordarlo, descubrieron una escena inquietante: comida servida a medio consumir, mapas náuticos abiertos y una bandera de Luxemburgo, pero ninguna pista sobre sus ocupantes. No había señales de socorro, ni indicios de un naufragio. Tras una investigación, se supo que el barco pertenecía a un ciudadano luxemburgués, quien afirmó haberlo dejado abandonado por razones desconocidas. Sin embargo, la escena encontrada en el interior dio lugar a rumores de desapariciones inexplicables y teorías sobre lo paranormal. (12) Mary Celeste, Estados Unidos. El bergantín Mary Celeste es uno de los barcos fantasmas más enigmáticos de la historia.
Fue encontrado a la deriva en el Atlántico en 1872, completamente intacto, pero sin tripulación a bordo. Su último registro indicaba que había partido de Nueva York hacia Génova con un cargamento de alcohol industrial, pero fue hallado abandonado, con provisiones y objetos personales intactos. No había señales de lucha ni daños visibles en la embarcación, lo que descartó un ataque pirata. El bergantín Mary Celeste fue construido en Spencer Island, Nueva Escocia, y se votó con registro británico en 1861. Su propiedad cambió a manos de un estadounidense en 1868, cuando adquirió su nuevo nombre y navegó sin incidentes hasta su viaje de 1872. Las teorías van desde motines y explosiones hasta fenómenos paranormales, pero ninguna explicación ha sido confirmada. En la isla de Spencer, el Mary Celeste y su tripulación perdida son recordados con un monumento a su memoria. Queridos amigos virtuosos, los mares guardan secretos insondables, y estos 12 barcos fantasmas son prueba de ello. Desde naufragios trágicos hasta embarcaciones que aparecieron a la deriva, sus historias nos recuerdan que el mar es un lugar de misterios y tragedias sin resolver. Cada barco perdido, cada tripulación desaparecida, deja una huella imborrable en la imaginación colectiva. Si te gustó este recorrido por los 12 barcos fantasma más famosos de la historia, suscríbete, dale like y déjanos en los comentarios cuál de estas historias te pareció más misteriosa. Gracias por seguir apoyando a nuestro canal cultural. Nos vemos en el próximo viaje visual.